En nuestro análisis de hoy vamos a sumergirnos en el enorme y silencioso peligro de la certeza absoluta. Y claro, en el inmenso poder de la humildad intelectual. Y es vital mencionar de dónde sacamos todo esto. Sí, para esta inmersión nos basamos exclusivamente en una fuente fascinante. Es el capítulo 27 del volumen 2 que se titula Poder en el Mundo. Esto corresponde al libro 1 de la serie Principios del Poder, escrito por Sergio Feller. Y la misión de nuestra exploración de hoy resulta crucial para, cualquier persona interesada en comprender cómo tomamos decisiones, tanto a nivel individual como colectivo. Claro, porque todos tomamos decisiones todos los días. Ajá. El objetivo es desentrañar la manera en que nuestros propios sesgos cognitivos actúan como puntos ciegos masivos. Son invisibles para nosotros mismos. Y para ilustrar la gravedad de este fenómeno, el autor utiliza como brújula una de las tragedias más emblemáticas de la historia humana. Un evento donde la arrogancia y la tecnología colisionaron de frente. Exactamente. Es un análisis profundo sobre cómo la mente nos engaña, construyendo ilusiones de seguridad justo cuando creemos tener el control total de una situación. Bueno, vamos a desempacar esto, porque Sergio Feller no se anda con rodeos al establecer las reglas del juego cuando se trata de la mente humana. No, para nada. Va directo al grano. El capítulo abre con un principio que honestamente se siente como un balde de agua fría para el ego de cualquiera que se considere una persona racional. Es que el principio central del texto lo expone de una manera bastante directa y contundente. Dice: nadie es tan inteligente, nadie es tan sabio y nadie es tan objetivo como para poder confiar completamente en sus propios pensamientos. Duele un poco escucharlo. A primera vista parece una exageración, sí, pero la razón subyacente reside en la arquitectura misma de nuestra mente. Cada ser humano opera bajo un entramado de sesgos cognitivos. O sea, no es que seamos menos inteligentes o tengamos un defecto. No, para nada. No estamos hablando de un defecto de carácter. Hablamos de prejuicios inconscientes y limitaciones mentales sistemáticas que distorsionan la percepción de la realidad todo el tiempo. La mente necesita procesar millones de datos por segundo y para no colapsar, crea atajos. Crea esos caminos lápidos. Claro. El problema es que esos atajos suelen omitir información vital. Es decir, el cerebro prioriza la velocidad y la comodidad sobre la precisión absoluta. Lo fascinante de esto es la distinción que hace el texto sobre cómo decidimos manejar esta vulnerabilidad estructural. El autor lo encapsula con una frase muy aguda: el sabio siempre está dispuesto a aprender. El necio cree que lo sabe todo. ¡Qué frase tan poderosa! Reconocer que la propia mente está diseñada para ponernos trampas es el paso fundamental para desarrollar un juicio verdaderamente equilibrado. Quien asume que su visión es perfectamente objetiva, ya cayó en la trampa. Ya ha caído en la primera trampa, tal cual. Para bajar este concepto a la tierra, pensemos en un entorno cotidiano que la mayoría de quienes nos escuchan puede reconocer. Imaginemos a un equipo de liderazgo preparándose para el lanzamiento de un producto crucial. Uno de esos proyectos que definen el futuro de una empresa. Exacto. Si ese equipo directivo llega con la certeza absoluta de que su estrategia de mercado es infalible, de que el consumidor actuará exactamente como ellos predicen y de que no existen fisuras en su plan, se están comprando un problema enorme. En ese preciso instante, se acaban de poner una venda en los ojos. En el momento en que la competencia hace un movimiento inesperado o surge una variable económica no contemplada, el plan maestro se desmorona. Claro, porque no dejaron margen para el error. En cambio, si ese mismo equipo entra a la sala de juntas preguntándose activamente ¿qué se nos está escapando? O ¿en qué escenario podríamos fracasar estrepitosamente? Logran evitar errores básicos. Errores que, desde una postura de arrogancia, resultarían catastróficos. Ese tipo de enfoque preventivo es el antídoto contra la visión de túnel. La verdadera sabiduría no implica saberlo todo por adelantado. Eso es imposible de todas formas. Implica una disposición activa a cuestionar las suposiciones iniciales, a salir a buscar perspectivas que contradigan el plan original y, muy importante, a recibir las críticas con una mentalidad analítica en lugar de una postura defensiva. Y para ilustrar qué ocurre cuando una sociedad entera decide ignorar esta vulnerabilidad, pero a una escala monumental, el capítulo nos transporta al año 1912. Fíjate que es un salto histórico perfecto para este tema. Nos presenta el caso de estudio definitivo sobre el exceso de confianza.
el transatlántico Titanic. Cuando revisaba los datos de este capítulo, hubo cifras que realmente me dejaron sin palabras, porque a veces olvidamos la magnitud de lo que representaba esta nave en su época. Es que no era simplemente un medio de transporte para cruzar el océano, era la materialización del progreso humano. El orgullo de toda una generación. Representaba el pináculo de la era industrial. Una demostración física de que el ingenio del hombre finalmente había conquistado a las fuerzas de la naturaleza. Y las dimensiones que aporta el texto respaldan esa ilusión de grandeza. Era un barco de 269 metros de longitud, una estructura colosal con una capacidad gigantesca para albergar a 3.327 personas. Una ciudad flotante. Era la maravilla tecnológica indiscutida del momento, diseñada con un nivel de lujo y sofisticación sin precedentes. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el peligro no estaba en el acero ni en los motores. ¿Estaba en la narrativa? Estaba en la narrativa. Desde su concepción, la etiqueta que los medios y los constructores le pegaron al barco fue la de insumergible. Esa es la palabra clave de toda esta tragedia. Hay una cita histórica de Joseph Ismay, el director de la línea White Star Line, que encapsula un orgullo que hoy suena escalofriante. Él dijo: «Este barco ni siquiera Dios lo puede hundir». Esa declaración es el núcleo de la arrogancia que el autor intenta diseccionar en el capítulo. No es solo una frase publicitaria, es un síntoma de un sesgo cognitivo colectivo masivo. Una ceguera compartida. Totalmente. Cuando el barco zarpó de Southampton el 10 de abril de 1912, la atmósfera a bordo era de una euforia casi irracional. Todas las personas, desde la élite en las suites de primera clase hasta los emigrantes en las cabinas más humildes, compartían esa misma ilusión óptica peligrosísima. La sensación de invulnerabilidad era total. Se había depositado una fe ciega y casi religiosa en la máquina. Y esa fe ciega anuló el juicio de quienes debían protegerlos. La tripulación, liderada por el veterano capitán Edward Smith, operaba bajo la misma premisa. Si el barco es insumergible, ¿por qué temerle al océano Atlántico? Claro, la lógica se distorsiona por completo. El choque con la dura realidad no fue inmediato. Se construyó mediante una cadena de malas decisiones. Durante la noche del 14 de abril, la cabina de radio recibió múltiples advertencias claras y directas de otros barcos sobre la presencia de densos campos de icebergs en su ruta. Señales rojas por todas partes. La lógica dictaría reducir la marcha o alterar el curso. Sin embargo, mantuvieron la velocidad casi al máximo. La confianza ciega en la tecnología hizo que ignoraran por completo las señales de peligro que tenían literalmente enfrente. Leer la secuencia de eventos de esa noche genera una tensión tremenda. Alrededor de las 23:40 ocurre el impacto fatal. El texto relata cómo el hielo oculto bajo el agua rasga el costado del casco, abriendo una serie de pequeñas grietas que condenarían a la nave. Y el agua empieza a entrar. Pero lo que resulta más perturbadores es la reacción humana en los minutos inmediatamente posteriores al impacto. No hubo un pánico generalizado. La gente en los salones de lujo no corrió hacia las cubiertas. Eso es fascinante desde el punto de vista del comportamiento humano. La música seguía sonando. Existía la creencia generalizada de que era un inconveniente mecánico menor, que el barco simplemente se detendría, harían reparaciones y continuarían hacia Nueva York. Mientras esa negación colectiva ocurría en la superficie, en las entrañas del barco, la historia era otra. Los ingenieros observaban cómo el agua helada inundaba los compartimentos estancos a una velocidad imposible de detener. La etiqueta de insumergible se desmoronaba en tiempo real. Y aquí es donde la falta de humildad intelectual cobra su precio más alto. La fe en la estructura era tan absoluta que los diseñadores habían tomado una decisión inconcebible: equipar a este gigante con apenas 20 botes salvavidas. ¿20 botes para más de 3.000 personas? Solo 20 botes, suficientes para rescatar a menos de la mitad de las personas a bordo. Al fallar el plan principal, no existía un plan de contingencia viable. A las 2:18 de la madrugada del 15 de abril, el gigante se partió en dos y desapareció en el océano, llevándose más de 1.500 vidas en la oscuridad. El contraste entre la opulencia de esos salones, la soberbia de la ingeniería y la crudeza implacable de la naturaleza es simplemente devastador.
Te deja sin aliento. Y un aspecto brillante del análisis de Sergio Feller es cómo humaniza una tragedia que a menudo se reduce a estadísticas frías. El autor nos trae las voces literales de quienes vivieron esos últimos momentos. Porque cuando un sistema perfecto colapsa, lo que queda expuesto es la naturaleza humana en su forma más cruda. Hay testimonios que te dejan pensando durante horas. Las citas que selecciona el texto son fundamentales, porque muestran las distintas formas en que la mente humana procesa el colapso absoluto de sus certezas. Tomemos el caso de Benjamin Guggenheim, un magnate de la minería que viajaba en primera clase. Cuando comprendió que el barco estaba perdido y no había salvación, su reacción fue de un estoicismo casi teatral. Su cita dicta: «Nos hemos vestido con nuestras mejores galas y estamos preparados para hundirnos como caballeros». Es una respuesta fascinante desde el punto de vista psicológico. Ante la pérdida de control total sobre la supervivencia física, Guggenheim intenta recuperar el control sobre su narrativa personal. Se aferra a las normas sociales y al decoro hasta el último segundo. Luego, el libro nos golpea con una perspectiva completamente distinta, libre de convenciones sociales. Es el testimonio de Eva Hart, una niña de apenas 7 años, que logró sobrevivir. Su recuerdo está marcado por el trauma sensorial. Qué fuerte escuchar a una niña narrar eso. Ella relató: «Los sonidos de las personas ahogándose son algo que no puedo describirte, y nadie más puede hacerlo. Es el sonido más espantoso y hay un terrible silencio que lo sigue». Ese silencio que describe representa el momento exacto en que la fantasía tecnológica termina de apagarse y la realidad de la naturaleza se impone. También encontramos historias de una lealtad sobrecogedora. El texto rescata la decisión de Ida Strauss, quien rechazó su lugar garantizado en un bote salvavidas para quedarse junto a Isidor, su esposo. Su razonamiento fue simple pero profundo. Dijo: «No dejaré a mi esposo. Hemos vivido juntos durante muchos años. Donde tú vayas, yo voy». Una devoción absoluta frente a la muerte. Y por otro lado, vemos el peso abrumador del deber fallido en las palabras del capitán Edward Smith, quien enfrentó las consecuencias de sus decisiones hundiéndose con la nave mientras gritaba: «Sean británicos, muchachos, sean británicos», aferrándose a la identidad nacional como último refugio. Finalmente, me impactó muchísimo la observación de Lawrence Beasley, un profesor que sobrevivió. Recordó el ambiente posterior al hundimiento con una calma inquietante, señalando que había paz y la serena tranquilidad de la muerte en ese aire helado. Si conectamos esto con el panorama general del capítulo, estas voces trascienden la anécdota histórica. Representan el costo letal de operar bajo la ilusión de certeza. El naufragio del Titanic no fue solo la pérdida de un barco, fue un golpe directo a la mandíbula de la arrogancia moderna. Un golpe del que el mundo tardó en recuperarse. Destrozó la confianza global en que la humanidad podía dominar su entorno sin consecuencias. Entonces, ¿qué significa todo esto para la sociedad actual? Porque es fácil juzgar a quienes vivieron hace más de un siglo. Pero el propósito de Principios del Poder es trasladar estas observaciones históricas a herramientas prácticas. Precisamente, la historia no es solo para recordarla, es para usarla. El texto propone un desglose de 5 lecciones de empoderamiento vitales que podemos extraer de esta tragedia para aplicar en la toma de decisiones contemporánea. La primera de estas lecciones nos insta a cuestionar de manera sistemática cualquier creencia infundada. Al transatlántico se le otorgó el título de insumergible, y la inmensa mayoría de la sociedad lo aceptó como un dogma. ¿Sin pedir pruebas? Exacto. Sin exigir pruebas de resistencia o contemplar escenarios adversos. Empoderarse hoy en día requiere abandonar la pasividad intelectual. Implica no dar nada por sentado, independientemente de la autoridad o el prestigio que tenga la fuente de la información. Es decir, apagar el piloto automático con el que solemos consumir información en el día a día. Y esto fluye naturalmente hacia la segunda lección que plantea el autor: la importancia de no subestimar los riesgos. Otro punto crítico. El error fatal del viaje inaugural no fue construir un barco grande, fue ignorar las advertencias de hielo por creer que el tamaño los protegía. Me parece crucial la aclaración que hace el libro en este punto. El objetivo no es fomentar la paranoia o vivir paralizados por el miedo. No se trata de no salir de casa, sino operar desde una conciencia clara, evaluando la realidad de las circunstancias sin filtros optimistas injustificados. Para sumar a ese punto, evaluar los riesgos correctamente nos obliga a implementar la tercera lección: prepararse para las contingencias.
La carencia de botes salvavidas es la metáfora definitiva del fracaso en la planificación. Es una imagen que se queda grabada en la mente. El texto subraya que cualquier proyecto de vida, profesional o personal, es un juego a largo plazo. No basta con prepararse para los escenarios ideales o los días promedio. La supervivencia depende de tener un sistema de soporte para cuando las condiciones se vuelven extremas. Esa metáfora es poderosísima para que nuestra audiencia la aplique a sus propios contextos. Es muy válido preguntarse, ¿cuáles son los botes salvavidas que faltan en la rutina diaria? Excelente pregunta. Podría ser la fraca de un fondo de emergencia financiera, operar un negocio sin diversificar proveedores o, en un nivel más personal, carecer de una red de apoyo emocional para atravesar una crisis de salud mental. Que son cosas que solemos posponer. Asumir que eso nunca va a ocurrir es exactamente la misma configuración mental que dejó a miles de personas a la deriva en el Atlántico Norte. Es una excelente forma de aterrizar el concepto. Y para que esos botes salvavidas se construyan, es necesaria la cuarta lección: impedir activamente que el orgullo nuble el juicio. Lo que hundió al barco no fue solo el hielo, fue la soberbia de mantener la velocidad en una zona de peligro. No querer bajar el ritmo para no perder estatus. En la práctica actual, esto se traduce en cultivar una receptividad absoluta hacia las críticas constructivas. Si alguien dentro de un equipo de trabajo señala un iceberg metafórico en un proyecto, la respuesta del liderazgo no puede ser reafirmar su autoridad por puro ego. No puedes simplemente decir, yo mando aquí y seguimos. La respuesta debe ser evaluar la advertencia y ajustar el rumbo a tiempo. Y finalmente, la quinta lección cierra este ciclo analítico. La necesidad de actuar con rapidez y decisión en los momentos de crisis. Cuando la catástrofe se volvió innegable y el agua empezó a inundar las cubiertas inferiores, la confusión inicial costó vidas valiosas. La parálisis por análisis. Feiler argumenta que la preparación mental previa, el haber contemplado el peor escenario posible, es lo que permite ejecutar decisiones rápidas bajo presión extrema, marcando la frontera entre mitigar un daño o sufrir un fracaso total. Esto plantea una pregunta importante y muy pertinente para nuestra audiencia contemporánea. Si a nivel teórico comprendemos estas 5 lecciones y si reconocemos que el orgullo y los sesgos son trampas peligrosas... ¿Cómo lo aplicamos? Claro. ¿Cómo se cultiva de manera activa esta famosa humildad intelectual en una era donde la sociedad premia constantemente las respuestas rápidas, las opiniones extremas y los egos inflados? Feiler no deja esa pregunta sin respuesta, afortunadamente. El capítulo concluye con una sección diseñada puramente para la acción, proponiendo 8 instrucciones de autodescubrimiento. Que no son ideas al aire. No es una lista de deseos abstractos, sino un manual para desmantelar nuestras propias certezas. Vamos a recorrer estos pasos rápidamente para entender cómo se aplican hoy mismo. El primer paso es un ejercicio de resistencia. Cuestionar las creencias propias. Esto requiere dedicar tiempo específico para analizar por qué sostenemos ciertas posturas, ya sean políticas, de negocios o personales. Preguntarse el porqué de nuestras ideas. Y obligarnos a buscar evidencia sólida que las respalde. Implica abrir la puerta mental a la genuina posibilidad de estar equivocados en temas que consideramos fundamentales. El segundo paso requiere valentía interpersonal. Buscar retroalimentación sin ponerse a la defensiva. Es invitar a personas de confianza a desarmar nuestras ideas. Y el autor enfatiza que si al recibir una crítica, la mente inmediatamente empieza a formular una excusa o un contraataque antes de que el otro termine de hablar. No estás escuchando realmente. Exacto. No hay una verdadera escucha. El ego simplemente está protegiendo su territorio. Esa es la clave. Porque el tercer punto empuja aún más los límites. Explorar perspectivas opuestas intencionalmente. En un mundo de algoritmos que nos muestran solo lo que queremos ver, Fendler sugiere leer, escuchar y dialogar con fuentes que sostengan visiones radicalmente contrarias a las nuestras. Salir de la burbuja. Es el mecanismo más efectivo para pinchar nuestras burbujas de confirmación. El cuarto paso propone algo que suena casi meditativo, la práctica de la autoobservación. Se trata de desarrollar la capacidad de separarnos temporalmente de nuestros pensamientos y emociones, observarnos desde afuera para identificar cuándo es la lógica la que guía una decisión y cuándo es el enojo, el miedo o el apego a una idea lo que está tomando el volante. Y para que esa autoobservación sea clínica, el quinto paso es educarse sobre la mecánica de los sesgos cognitivos.
El libro destaca la importancia de conocer al enemigo íntimo. Darle nombre a las trampas. Por ejemplo, es crucial entender qué es el sesgo de confirmación, que es la tendencia natural del cerebro a buscar y recordar únicamente la información que valida lo que ya creíamos desde el principio, ignorando la evidencia contraria. Que lo vemos todos los días en redes sociales. Todo el tiempo. O comprender el sesgo de anclaje, que ocurre cuando la mente se aferra tenazmente a la primera pieza de información que recibe. En el caso del transatlántico de 1912, el ancla mental fue la palabra insumergible. Una vez que esa idea se instaló, docenas de advertencias de hielo no fueron suficientes para mover ese ancla inicial. Explicarlo de esa forma revela lo inmensamente vulnerables que somos. El sexto paso, de hecho, aborda esa vulnerabilidad directamente, fomentar la humildad intelectual asumiendo las propias limitaciones. Es casi un cambio de identidad. Totalmente. Consiste en abandonar la agotadora postura del experto definitivo que tiene respuesta para todo. En su lugar se adopta la mentalidad de un estudiante perpetuo, aceptando que siempre existe un margen amplio para mejorar la comprensión de cualquier tema. El séptimo paso es un acto de rebeldía contra la prisa moderna. Tomarse el tiempo necesario para reflexionar. Frente a la inmediatez que exige el entorno actual, hacer una pausa antes de tomar decisiones de alto impacto es revolucionario. No ceder a la urgencia artificial. Obliga a preguntarse, ¿estoy considerando todas las variables objetivas? ¿O hay un sesgo oculto empujándome a actuar por impulso? Y el octavo paso cierra este ciclo con una juega de flexibilidad psicológica, desarrollar tolerancia a la ambigüedad. Esto significa hacer las paces con el hecho de que la incertidumbre es una característica permanente de la realidad. Nunca vamos a tener toda la información. No siempre habrá datos perfectos ni respuestas ordenadas. Quienes aprenden a navegar en aguas ambiguas sin entrar en pánico, toman decisiones mucho más sensatas. La brillante premisa con la que culmina el autor es que abrazar esta humildad de pensamiento jamás debe verse como una señal de debilidad o duda, Sino como una fortaleza indispensable que otorga claridad y propósito. En síntesis, el análisis profundo de este capítulo demuestra de manera magistral que el verdadero poder en el mundo contemporáneo no se deriva de intentar tener la razón todo el tiempo, ni de ganar todas las discusiones. ni de construir fachadas inexpugnables de conocimiento. El poder real, el que perdura y sobrevive a las crisis, proviene de poseer la madurez emocional para mapear nuestros propios puntos ciegos. Consiste en tener la agudeza mental para reconocer en qué momento podríamos estar cometiendo un error crítico y poseer la valentía absoluta para corregir el rumbo antes de impactar contra el hielo. ¡Qué síntesis tan precisa! Y para cerrar nuestra inversión de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión que surge naturalmente tras analizar todas estas ideas. ¿Adelante? Si los mayores desastres de la historia ocurrieron por creencias y tecnologías que la sociedad consideraba absolutamente infalibles e incuestionables, es fundamental preguntarse hoy mismo, ¿cuál es el gran Titanic de la sociedad moderna? Esa es una pregunta enorme. ¿Cuál es esa creencia actual, en nuestra cultura, en nuestra economía, o en la tecnología que usamos a diario, que la gran mayoría jura que es insumergible, y a la cual estamos ignorando sistemáticamente todas las señales de advertencia? Un pensamiento sumamente provocativo. Es un pensamiento que vale la pena explorar a fondo, quizá en soledad. Para quienes quieran profundizar en este y otros conceptos, pueden encontrar el libro Principios del Poder visitando la cuenta de Instagram de Sergio Feller. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir Principios del Poder. Este podcast presenta un capítulo nuevo cada semana. También puedes seguirlo en Instagram en @SergioFeller, donde vas a encontrar Principios del Poder y acceso a su asistente de IA. Sergio Feller GPT es su clon digital. Es muy efectivo para ayudarte a resolver problemas y volverte más poderoso. Probala ahora. Envíale por Instagram la palabra poder y recibí tu link. Y si este contenido te aportó valor o te ayudó a ver algo con más claridad, deja tu calificación. Ayuda muchísimo a que este mensaje llegue más lejos. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo capítulo.